quedan huellas de esa escritura previa a la escritura definitiva. Sí. Hay todo un proceso en la escritura, ¿no? El que escribe no escribe de una sola vez lo que va a hacer. A lo mejor a quienes escribimos nos cuesta mucho más escribir que a la gente que no escribe. ¿Por qué? Primero porque hay una conciencia de que uno está haciendo un trabajo literario, artístico, digamos, sí, con peso estético. Y en segundo lugar porque uno mismo en su condición de artista se empeña en decir de la mejor manera las cosas que uno quiere decir. Por ahí uno no encuentra la palabra e insiste. Por eso no es fácil de escribir para quien escribimos, curiosamente, pero más difícil para nosotros suele ocurrir, García Márquez así lo ha confirmado, le resulta más difícil escribir una nota cualquiera, ¿no? Sí. Nos cuesta mucho porque no tiene nada de creatividad, es una cosa muy mecánica. Sí. Y por lo cual nos cuesta sentarnos a hacer esa tarea que nos resulta tan pesada. Lo decía García Márquez, ¿no? Sí, sí, sí. Un escritor de tanta cantidad de textos periodísticos como textos literarios. Así que la tarea es así. Recién también algo que preguntabas, sí, antes de sentarnos acá, el tema de la compensación del escritor. Sí, eso. ¿Se puede vivir o no la escritura? Esa es la pregunta. Claro, no sé si la palabra es tan así tajante, ¿no? Sí. El tema es que hay muchos escritores. Uno tiene a veces la impresión que hay más escritores que lectores, ¿no? Sí. Y esto vamos a hacer una comparación con el fútbol. Sí. Yo cuando soy apenas un aficionado al fútbol, me junto con otro compañero, hasta pago por hora una cancha para jugar, pago yo para jugar. Claro. Después será el momento en que integro algún club que si no me paga, por lo menos me compensa en algo. Y cuando ese jugador muestra su calidad, muestra su habilidad, sí, y además es descubierto por otros ojos y es llevado, por ejemplo, a Buenos Aires y termina jugando en primera, ahí sí él por jugar le pagan. Y si es un muy buen jugador y pasa a ser una estrella, obviamente el ingreso es importante y de buena vida. De hecho lo sabemos por Maradona, lo sabemos por Canigia, lo sabemos con tantos nombres que ahora ni siquiera juegan y siguen ganando bastante, ¿no? Sí. Al escritor le ocurre algo parecido. Por ejemplo, nosotros quienes vivimos acá en el interior del país, en el interior del interior, porque estamos en el interior de Salta, sí, escribimos. Y desde el principio sabemos que escribimos para nosotros mismos en el sentido de que no esperamos compensación. Y a lo sumo, algún palmeo de amigos cuando lean nuestros textos, ¿no? Sí. Si tenemos la posibilidad de ingresar a un libro, bueno, ahí editar un libro por cuenta propia implica un desembolso importante de dinero, sí, sin la garantía de recuperarlo en absoluto. Porque ¿qué pasa con el que publica el primer libro? Por lo menos la mitad termina regalando entre familiares, entre gente que supone que el libro le vino del cielo, sí, ¿no? No es así, claro. Tuvo un costo, claro, tuvo un costo. Si participa de algún concurso, es posible que ese concurso tenga como premio la publicación de la obra. Bueno, ahí está el librado ya del gasto, digamos, ¿no? Sí. Ahora, si ese escritor se aventura, toma contacto o logra que algún agente literario lo descubra y lo ponga en alguna editorial de Buenos Aires o aquellas editoriales que realmente tienen grandes cadenas en el mundo, si uno logra que se descubra y el libro que uno publica logra venderse, además, no digo que sea un buen escritor, si el libro logra venderse es suficiente para el editor. El editor no se pregunta qué alta calidad tiene, si realmente estéticamente está logrado, sino lo importante es poder vender, porque en manos del editor, en manos del mundo ya del libro, el libro en sí deja de ser una obra exactamente artística y pasa a ser una mercadería, un objeto de venta, como se vende una cartera, como se vende un zapato, o sea, bien presentado en una vidriera de librería, logra vender. Sí. Cuando uno asiste, porque como asistí yo a una jornada
de bibliotecarios y editores y promotores del libro. Estuve una semana ahí y escuchaba, en ningún momento escuché que se referían al escritor, siempre se refieren a la calidad de la tapa, a la facilidad de la venta, el target, o sea, a quién está destinado ese libro, porque no existe libro para todo el mundo. No. Los libros para venderse están bien estudiados. Por ejemplo, dice, usted escribió, no importa si es literatura, porque hablamos del libro en general. Entonces, alguien escribe sobre derecho. Sí. Entonces, tiene que especificar a la editorial a qué público está destinado. Entonces dice, este libro va a servir a los estudiantes de segundo año de abogacía. Entonces hacen un recuento de cuántas facultades de derecho hay y cuánta cantidad de alumnos hay en ese nivel, sí. Y si se va a poder vender, si contamos con cantidad suficiente como para lanzar. Se hace un estudio previo de mercado y luego se lanza recién el libro. Ese es un poco, digamos, el mecanismo comercial que hacen las grandes editoriales. ¿Y qué recibe el escritor en este caso de ganancia? Lo normal, según la ley, 10% sobre el precio de venta del libro vendido. Quiere decir, si yo de mi obra editan 1000, generalmente sí. La mínima edición es de 5000, pero sí. Supongo que diga 1000. Y resulta que de esos 1000 libros, según el editor, únicamente alcanzaba a vender 100 libros. Me corresponde como ganancia el 10% de esos 100 libros, no de los 1000 libros, ¿no? Sí. Incluso a veces pacta el editor con el autor si quiere anticipo, porque además tiene que esperar la venta, o sea, 6 meses a 1 año, recién le liquidan las ganancias. Sí. Recién se puede saber si se vendió o no se vendió. A veces el autor está medio desesperado, entonces le dan equivalente al 10% del precio, pero en libros. Ajá. Y conozco un caso concreto de un autor de Orán. Sí. Mansilla, José Mansilla es un excombatiente de Malvinas. Él cuando estuvo en Malvinas le entregaron, él era un soldado joven, un soldado había hecho el servicio militar y de pronto estuvo en medio de la guerra en cercano al aeropuerto en Isla Malvinas, el puerto argentino. Sí. Y a él le entregaron un bloc de hojas, de 100 hojas, para escribir cartas, para que escriba cartas a sus familiares. Es una forma de entretenerlo al soldado ahí, para que no sufriera tanto en las trincheras. Sí. Y él estaba en ese momento un poco enojado con la mamá y no sé, por familiar, entonces lo que decidió es escribir en ese blog todo lo que él iba viviendo como soldado en las trincheras. Completo todo, día a día iba escribiendo, a veces cortito, a veces largo, como la del primero, creo que de mayo, cuando ocurre el gran bombardeo sobre el puerto, y él describe todo lo que ve, a los Harrier, a los aviones, todo, es interesante. Y luego, cuando ya es tomado prisionero, cuando la isla es recuperada por los ingleses, él logra pasar con el bloc de hoja metido en el cuerpo, escondido, porque no tenían que llevar nada, y logra de esa manera volver al continente con su bloque de hoja llena de barro de Malvinas, ¿no? Como tenía que estar. Sí. Y él me habló a mí para que yo intermediaria para, por un lado, transcribir eso a pasarlo a máquina. Por otro lado, me decía, ¿cómo se hace para publicar? ¿Qué pregunta? Claro, sí. Entonces yo le expliqué lo que sabía en teoría, porque yo no había pasado por eso, que era irse a Buenos Aires, ofrecer las distintas editoriales y que alguna le iba a, digamos, aceptar. Sí. Así hizo un mes de licencia en el trabajo, se fue a Buenos Aires, yo le había dado el nombre de algunas editoriales y él fue, sí, un mes estuvo andando y por fin una de las editoriales le dio esperanza. Así que se volvió a Orán y luego recibió la confirmación que se iba a publicar. Esa editorial que hoy no existe, que es editorial Abril, que editaba libros populares y además editaba revistas, Ideolofil, ¿no? Son varias revistas para chicas, para jóvenes. Y él, bueno, como ocurre en la editorial tiene sus propias reglas. Sí. Dice, este libro no puede ir con este título, que decía ahí, Diario de un excombatiente. Diario de un combatiente, claro.
de un soldado. No puede ir, porque no, así no venderíamos. Entonces le tiraron 3 títulos posibles, vendedor. Claro. Y uno de los títulos era Malvinas, hambre y coraje. Porque esos dos valores, hambre y coraje, no sé si valor el hambre, pero era un leitmotiv que aparecía en el libro constantemente, el hambre, ¿no? Hambre y coraje. Claro, claro. Entonces, y al mismo tiempo el coraje. Entonces, él aceptó eso. Entonces, la otra modificación es, le han dividido el libro en 6 capítulos, con un título cada uno de los capítulos. También cada título era súper interesante. Y además un ilustrador le hizo una serie de dibujos muy fáciles de entender que ilustró el libro. Y eso salió, el libro ese salió en aquel año, creo que era en el 87, salió para todo el país, en todos los kioscos del país, en los kioscos de revistas y libros, aparecía en bolsadito, colgado de ahí y en todas las tapas de las revistas, que eran como 6 los títulos de revistas que tenían, en la contratapa aparecía en color en la publicidad de ese libro. Bueno, él quería arreglar como se hace, que a él le arreglaron con un anticipo de libros, que él a su vez acá regaló gran parte, ¿no? Creo que 300 ejemplares le habían dado por 3.000 que había editado, hecho editar. ¿Tiene usted un ejemplar de eso? ¿Tiene un ejemplar usted de esos libros? Sí. Sí, yo lo ayudé a José Mancilla. Sí. Y lo llevé a todas partes, ¿no? Primero lo hice presentar el libro en Orán, sí. Un día como hoy, así lluvioso. Sí. Claro, nosotros veníamos trabajando hace 2 semanas para el acto. Todo el tiempo venía hermoso. Sí. Pero justo el día del acto, en la mañana empieza a llovinar, todo el día llovinando. Y decimos, no veis nadie al acto. No, llenamos la Casa de Cultura, el salón, porque a la gente le interesaba en ese momento conocer la versión de un oranense, escrito así en campo de batalla, digamos, ¿no? Sí. Y luego lo presentamos en Salta y después lo llevamos a Santa Fe también, donde teníamos una gira con unos músicos, así que íbamos, claro, en la gira en algún momento los músicos paraban de tocar, lo presentábamos a él y bueno, y seguía el espectáculo, digamos, ¿no? Él hizo una reedición de este libro hace un tiempo. Yo lo daba como lectura, no digo obligatoria, sino como sugerida en los colegios, porque decía yo, hay que conocer, hay que ver lo que es la guerra, visto por un chico, en este caso jovencito, lo miró a la guerra muy de cerca, digamos, y bueno, y que no es muy bonito, como a veces aparece como una aventura hermosa, ¿no? Sí. Así que siempre sugiero que en realidad, no sé si el Ministerio, la Dirección de Cultura, tendría que hacer una edición especial y distribuirla, venderla, no sé, en todo el territorio de la provincia de Salta, para que se sepa que no es un libro intelectual, no es una novela, no, es un libro fresco en el sentido de que alguien que no era escritor se pone a escribir y dice las cosas de manera cruda, digamos, de manera directa, como uno le gustaría tener la versión de la guerra, ¿no? Sí. Estamos nosotros escuchando al profesor Santos Vergara en este día, martes 6 de noviembre, donde se conmemora y tenemos en cuenta el Día del Escritor Salteño. Un día como hoy, el 6 de noviembre, hablamos del año 1959, fallecía Juan Carlos Dávalo, poeta, escritor salteño. Publicó poesía, por ejemplo, de mi vida y de mi tierra, cantos agrestes, canto de la montaña, Salta. En prosa, El viento blanco, Los casos del zorro, Airampo, Salta, Águila Renga, Los gauchos, buscadores de oro, Los valles de Cachi y Molinos, La Venus de los barriales, Estampas lugareñas, Ensayos biológicos y otras temáticas más. Voy a leer alguna reseña también de Juana Gorriti. Hablamos con Santos Vergara, que nos está ilustrando, la verdad. Yo le hago una pregunta fuera y después vamos con un tema musical, profesor. Mañana es el Día Nacional del Canillita. ¿Usted tiene alguna historia, algún conocimiento de por qué es el Día Nacional del Canillita o no? No recuerdo en este momento el por qué, no recuerdo. No. He sido canillita. ¿Ha sido canillita también? Sí. Bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí. Bueno, después cuando hablamos de la pausa musical, yo leo la reseña de por qué se celebra el Día del Canillita. Y bueno, tenemos un canillita, entonces, que es propicio de todo, por lo que veo. Vamos a un tema musical, ¿te parece, Leonor? O 2 temas y volvemos. Vamos.